nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Buenos días para todos. Buenos días. Queridos hermanos, ofrezco la Eucaristía por cada uno de ustedes, también por aquellos que se unen a través de Suyapa Medios. Oramos en acción de gracias también por la vida del presbítero Rubén Moncada Landa, para que Dios le bendiga abundantemente. Oramos también en acción de gracias a la Virgen de Suyapa, de parte de bienvenida Elvir Flores. Acción de gracias a San Judas Tadeo, de parte de Antonia Costa. Al Santísimo por la salud de Magno Núñez, Leoncio Castillo y del niño Said Benjamín Rodríguez. Petición al Santísimo de parte de Cintia. También oramos por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela Aguilar, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierra Uclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Usande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Costa, Amílcar Galindo Flores, Angélica Ramírez Pérez, Braulio Antonio Vivas, Lucía Espinosa, Alejandrina Ondina Velázquez, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz, María Filomena Martínez, Claudio Bacalagos, Esteban Medina, Jorge Adalberto Amaya, Paula de Jesús Canales, Guillermo Antonio Carrasco, José Reinaldo Montoya, Isaac Pineda, Marvin Hugo Valladares, Brian Adonis Lozano, José Luis Ordóñez, Rafaela Rodríguez, Gerson Calixto Barrientos, Salame Boto, Lilian Chávez, Julia Flores Midense, Andrés Moncada Romero, Héctor Manuel Salinas, María Trinidad Hernández, Albertina Quirós, Pastora Alvarado Alvarado, Edgardo Benjamín Martínez, María Luisa Amador, Xiomara Medrano, Carlos Humberto Medrano, Luis Alonso Salgado, Óscar Fuentes Delgado, Berta del Carmen Duarte, Betulia Oceguera, Jorge Majarti, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación, reine en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a Jairo: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en esta semana cuarta del tiempo ordinario. Vamos siguiendo los textos, escuchando la monarquía, cómo se fue formando la monarquía o cómo se fue desarrollando la monarquía en el pueblo de Israel. Ya escuchamos la historia de Saúl, ahora estamos con la historia de David. Desde el día, ya llevamos varios días, ¿no? De la semana pasada vamos escuchando la historia. Hoy día nos encontramos, ayer como celebrábamos la solemnidad de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Suyapa, pues entonces nos hemos leído los textos que correspondían para el día lunes de la cuarta semana. Ayer el tema era que ya comenzaba la persecución de Absalón, que era hijo de David, andaba persiguiendo a su padre. ¿Por qué? Porque él quería ser el sucesor de David, quería ser el sucesor de su papá y estaba queriendo acabar con él para quedarse en el poder, porque obviamente David, quien quería que fuera rey, era Salomón, el hijo de Betsabé, la mujer que él quería tanto, que se había enamorado tanto, ¿no? Y que por eso había mandado matar al esposo de esta, a Urías, recuerdan la semana pasada. Muy bien, entonces lo anda siguiendo Absalón y cuando va en la huida
se encuentra con un hombre y uno escucha a David con frases que sorprenden, quizá para el momento sorprenden y que nos deben dejar enseñanza para nosotros. ¿Se recuerdan cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que estaban en la cueva y Saúl entra para hacer sus necesidades y ahí tuvo la oportunidad de acabar con él? Y no lo hace porque dice: no voy a atentar contra un consagrado. Y el día de ayer, el texto que se tuvo que haber leído, ¿no? Porque les repito, celebramos la solemnidad y tenía lecturas propias, pero entonces si leemos los textos que correspondían para la liturgia de ayer, era del libro de Samuel, segundo libro, capítulo 15 y capítulo 16. Y entonces hay un hombre descendiente de la casa de Saúl que maldice a David. ¿Y qué dice David? En vez de atacarlo, en vez de acabar con él, que lo podía haber hecho, dice: no le hagan nada, porque estas maldiciones Dios las pudo haber enviado para mí, pero pues se los ha ordenado el Señor, posiblemente esas maldiciones, dice él. Vean ustedes la forma de responder de David, que no es visceral, no responde inmediatamente como quizás nosotros hubiéramos respondido ante una maldición. Quizás nosotros hubiéramos insultado a cualquier persona, hubiéramos maldecido también, pero David no. Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor, dice él, ¿no? Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendición. Fíjense bien cómo responde David ante una maldición que le están dando. Pues dice: tranquilos, eso Dios puede convertirlo en una bendición. ¿Cuántas veces la gente hoy día está acostumbrada a maldecir? ¿Cuánta gente hoy día está acostumbrada a proferir amenazas y calumnias y tantas cosas, ¿no? Sobre todo amenazas. Hoy día, ¿cuál es la forma de amenazar a alguien cuando está molesta? Te voy a echar las maras. Esa es la forma hoy día de ser. Triste. Cuando uno va en la calle: ya vas a ver, te voy a echar las maras, dice. Como una forma de amedrentar o querer callar a los demás. Como que fueran perros rabiosos, las maras, y entonces te las voy a echar, ¿no? Entonces ahí ya vas a ver, me las voy a desquitar. Y dice David que eso se convierta en bendición. Todo lo que me desean los demás, que se convierta en bendición. Que si así pensáramos, nuestra vida sería diferente, porque entonces viviríamos con un corazón limpio, con un corazón puro, y no ensuciando nuestra mente y nuestro corazón con sentimientos negativos ante las cosas o las reacciones de la vida, o ante las reacciones de la gente que está acostumbrada a eso, a maldecir, a proferir amenazas y, como les digo, cosas negativas hacia los hermanos. Pues bien, eso entonces ayer con este descendiente de la familia de Saúl. Hoy día es contra su hijo. Muere el hijo de David, Absalón, muere enredado en unas ramas, y entonces el general lo termina matando y dice: pues ya, se acabó todo el problema. Y David termina llorando, y entonces vuelvo otra vez con ese tema, ¿no? De David, que responde contrario: me pude haber alegrado, ya acabé con mi hijo, pues ya suficiente. Pero no, él se pone, dice el texto, a llorar por la muerte de su hijo Absalón. Veamos las respuestas de David, que no es cobardía, que no es que está respondiendo porque es un hombre temeroso, un hombre cobarde, no. Responde así porque Dios está con él. ¿Se recuerdan? Cuando salió a pelear contra el gigante Goliat, diciendo: he peleado porque Dios está conmigo. Dios era la armadura de David, y cuando cometió aquel pecado de haberse enamorado de Betsabé y se da cuenta de su error, es David capaz de reconocer sus faltas y pedir perdón a Dios, cosa que le faltó a Saúl, reconocer su falta, reconocer su culpa. David sí lo hace y reconoce su falta y pide perdón. Pues vayamos aprendiendo esta historia, porque uno dirá: bueno, ¿y para qué leemos esa historia del pasado y qué nos puede dejar de enseñanza? Pues mucho, ya vean ustedes lo que les he hablado ahora, ¿no? Que David pudo haber respondido contento y feliz con la destrucción de los que estaban alrededor de él, y al contrario, entra en tristeza y ora y pide a Dios, sobre todo por las situaciones de la vida que le toca vivir, y responde no de forma visceral como muchas veces nosotros respondemos, sino desde Dios en su corazón va dando respuestas a las cosas que le va tocando vivir. Y sobre todo lo que les decía de ayer, ¿no? O sea, convertir la maldición en bendición.
Y hoy día nos encontramos en el Evangelio también con otro pasaje. De ayer escuchábamos igual, repito, ¿no? Porque es bueno tener como la secuencia de lo que vamos leyendo, porque no luego entonces vemos o tenemos los textos como sacados al azar, y no es así. Vamos siguiendo de forma casi continua los textos. Ayer Jesús llegaba a una comunidad y había un hombre endemoniado, y a mí ese texto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el hombre estaba endemoniado, ni lo podían agarrar con cadenas, dice el texto de ayer, porque se soltaba. O sea, era algo agresivo este hombre endemoniado, y entonces vivía en el cementerio. Cuando Jesús llega, sale este hombre y empieza a decirle: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué vienes contra mí?, le dice este demonio a Jesús, porque sabía quién era Jesús. Y entonces llega y le va a gritar, porque Jesús le había ordenado que saliera ese demonio de ese hombre. Por eso está el demonio reaccionando. Pero fíjense bien, cuando Jesús le pregunta quién es ese demonio, él le dice legión, porque somos muchos. Y entonces le dice este demonio que lo saque, si lo va a expulsar del hombre, que pueda meterse en unos cerdos, en una piara de cerdos. Eran más de 2000 cerdos. Y entonces el demonio se mete en los cerdos. ¿Y qué pasa ahí? Y esto yo ya lo he hablado acá con ustedes, queridos hermanos, el año pasado, que fíjense bien la reacción de los cerdos. Cuando se mete el mal en ellos, se van y se precipitan en el acantilado y se ahogaron en el mar. Y yo les decía el año pasado, porque a mí eso me fascina ese texto, que ni los cerdos, que son animales que son considerados chanchos, por eso le decimos aquí en Honduras chanchos, porque andan en sucio, ni los chanchos o los cerdos aguantan el mal, que son animales que comen basura, que andan escarbando el lodo y sus excrementos. Ni ellos aguantan el mal. ¿Y por qué nosotros sí? Fíjense bien, yo creo que es una enseñanza grande que nos deja esto ya. Si ni los cerdos, animales sucios que los judíos consideraban impuros, ni ellos aguantan el mal, porque cuando entró el enemigo en ellos se precipitaron, prefirieron ahogarse, morirse ahí en el mar, ¿por qué nosotros sí aguantamos tanto mal? ¿Por qué nosotros sí andamos cargando tanto mal en nuestro corazón? ¿Por qué nosotros no acudir al sacramento de la reconciliación y andamos ahí soportando tanto pecado y tanto mal en el corazón? Vayamos pensando en eso, ¿no? Pensemos en esa realidad. Si los animales, seres irracionales, no aguantan el mal, ¿por qué yo sí puedo aguantar el mal? No es posible. Por lo tanto, debemos acudir al sacramento de la confesión para no andar cargando tanto pecado en el corazón, tanto mal ahí en el corazón, liberarnos de eso, sentirnos hombres y mujeres libres gracias al amor y la misericordia de Dios. Y hoy día, si ayer Jesús expulsaba un demonio, hoy Jesús sana, y sana al ser tocado, sin hablar, ¿no? La mujer que había gastado tanto fortuna, que había ido seguramente a brujos, hechiceros y a tantos más, no habían podido sanarla. Llegó donde Jesús, tocó solamente la orilla de su manto y quedó sana esta mujer de su hemorragia. ¿Qué hemorragia puede haber en nuestro corazón? Nuestro corazón desangrándose por el pecado, y solo es tocar a la misericordia de Dios con el sacramento de la reconciliación. Volvemos al tema, tocarle en la oración, tocarle en su cuerpo y su sangre cuando comulgamos, tocarle al Señor, o dejarnos tocar por Él, que es otra realidad. Dejarnos tocar por el Señor en su palabra cuando la leemos, para ser sanados de nuestra hemorragia, de esa hemorragia del corazón que se va desangrando por el pecado. Y luego en el murmullo, en el susurro, le dice a esta niña Talita cum, esta niña que había muerto, Jesús la vuelve a la vida con el susurro Talita cum. Eso nos susurra el Señor también a nosotros en el oído, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que nos levantemos del pecado, que nos levantemos de la muerte, del mal, que no sigamos ahí aferrados al pecado, que podamos ser liberados de tanto mal, que no aguantemos ni soportemos ya más pecado en nuestro corazón ni maldad, sino la gracia de Dios, revestidos como David del Señor, podamos estar con Él. Y sobre todo que nos dejemos sanar, que nos dejemos tocar por el Señor, y que, como les decía, Dios siga susurrándonos al oído, que nos ama y que sobre todo quiere nuestra libertad,
quiere que seamos hombres y mujeres libres, para que estemos con Él, para que podamos glorificar su nombre, como lo hizo el hombre endemoniado, el que estaba endemoniado, porque después de que es liberado por el Señor, va glorificando y va dando testimonio del amor de Dios. Pues eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que demos testimonio de su amor, que podamos nosotros manifestar la gloria de Dios en nuestros corazones con el testimonio de vida, con el ejemplo de vida, no actuando negativamente, sino positivamente ante el amor de Dios, y que otros hermanos conozcan de Dios con nuestro testimonio, que otros hermanos puedan conocer también del amor y de la gracia de Dios, para que sean tocados y liberados por Dios. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación. Con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cardenal Óscar Andrés. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia y que hemos ofrecido en esta Eucaristía. Entonces, librados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación, hagan también su comunión de forma espiritual. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Te vas y en el dolor no hayas respuesta. Tú quieres gritar la libertad. Tú que al dejar de ser tú ya no ves dónde vas. Camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida es nuestro Señor. Quizás que es falsedad y nada cuenta. Tú quieres vivir feliz y en paz. Tú quieres vender tu corazón por poca cosa. Tú que al sentir el amor puedes dar mucho más. Camino y vida es nuestro Señor. Oremos. Alimentados con el único pan que renueva siempre a la familia humana, te rogamos, Señor, que este sacramento de unidad en el que participamos nos infunda un amor puro y generoso que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima. Ayer hemos celebrado esta gran fiesta para nosotros los hondureños, 273 aniversario de su hallazgo, de nuestra patrona, pero también ya comenzamos la novena a la Virgen de Lourdes, que se nos pide la jornada de oración por los enfermos. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda por todos nuestros familiares enfermos y amigos y aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Feliz día para todos. Gracias. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Amén. No me dejes, Madre mía. Amén.